Muy buenas tardes, bienvenidos al nacimiento de un nuevo espacio para compartir, sentir y pensar desde otro lugar. Hoy arranca Fuera de Juego, un espacio donde el arte, la música, la literatura y la palabra se encuentran sin prisa y sin reglas. Un programa para salir del centro, para mirar desde los márgenes, para escuchar lo que a veces queda en pausa. Todos los martes, de 18 a 20 horas, vas a poder acompañarnos en este viaje sonoro por phantom.net.ar, donde la radio no tiene fronteras y las voces se expanden en streaming. Fuera de Juego es música que interpela, libros que despiertan, voces que invitan a pensar y una vibra que te abraza, porque lo importante no siempre está dentro de la cancha. A veces lo más valioso pasa fuera de juego. Te esperamos. Sumate, participá y haced de este programa un espacio colectivo, porque esto recién empieza y vos sos parte. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo vamos? Estamos en Fuera de Juego, arrancando otro martes, 18:06 de la tarde en la ciudad de Mar del Plata y en toda la República Argentina. Estamos con el compañero Jape Polich en la operación de audio, operación artística diría. Tenemos hoy el productor a distancia, así que lo tenemos como productor fantasma. Te mando un abrazo grande si me estás escuchando. Gracias por hacer posible este programa, Rodo querido, en el que vamos a seguir la línea por el momento que venimos trazando como para empezar a delinear este programa, que tiene que ver con buscar un hilo conductor que tenga que ver con un país o una región. El martes pasado, cuando estábamos preparando el programa y por salir a la cancha, nos llegó la noticia tristísima de la partida del gran Pepe Mujica. Ya, bueno, hace rato que se sabía que era inevitable este final, pero bueno, no deja de ser doloroso cuando se pierde a alguien a quien se admira y que ha marcado de alguna manera un camino para muchos por su forma de pensar la política y la gestión del Estado y demás. Así que nos pareció buena idea aprovechar que veníamos pensando en función de países y trabajar hoy sobre la temática Uruguay en general y Pepe Mujica en particular. De eso más o menos va a ir este programa. Tenemos lecturitas, tenemos alguna que otra anécdota. Iremos viendo cómo se desenvuelve esta tarde. Pero como siempre me parece que está bueno arrancar con un poco de música. Voy a decir, antes de largar los primeros temas, que qué maravilla la música uruguaya. Cuando te pones a buscar, a mí me gusta, me ratifiqué que me gusta muchísimo la música uruguaya. Grandes compositores y artistas tiene el país vecino. Si se quiere, la murga quizás sea una de las cosas más bonitas que ha dado para mí la cultura uruguaya, pero hay mucho más que eso en la música de aquel país querido. Así que empecemos con unos temitas para ir entrando en calor y seguimos. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Me cuesta hablar encima de Jorge Drexler, qué gran compositor, la verdad. Bueno, me pareció una buena manera de arrancar a pensar Uruguay este tema, porque bueno, habla por sí solo. Mientras avanzamos en este recorrido por algunas características que nos hermanan con Uruguay, voy a arrancar con una breve lecturita de un texto
que es más largo, ¿no? Es una novela corta que se llama Prontos, listos, ya. Es una expresión uruguaya. Preparados, listos ya sería la traducción al argentino, de Inés Bortagaray. Llegué a este texto por un taller de lectura llamado Leer a las vecinas. Entiendo que se sigue haciendo y es muy recomendable porque tiene como consigna justamente todos los encuentros tener leído un texto escrito por alguna escritora contemporánea de Latinoamérica, con esta premisa, ¿no?, de repensar el canon literario, incluyendo por supuesto a las mujeres, pero también pensándolo desde el ahora para el más adelante y no tanto en lo que ya se ha construido, que está muy bien, pero bueno, hay que poner el foco en lo que sigue más que en lo que ya pasó en general. Este texto, como les decía, se llama Prontos, listos, ya, y es sobre un viaje en familia. Me vino muy en sincronía con mi actualidad, porque estuve justamente viajando. En este caso, igualmente, en el caso de la novela, la narradora es una niña que va en el auto familiar yendo hacia las vacaciones tan esperadas en la costa. Y no sé si spoilear o no, pero bueno, lo más importante va transcurriendo durante el mismo viaje. Y está, la verdad, muy bien trabajado eso, la voz infantil, pero también ese fluir de conciencia que nos va sucediendo a veces cuando estamos en viaje, en esa especie de transición, ¿no?, que es el viaje de un lugar a otro. Así que voy a leer el principio. Para ponernos así en sintonía viajera. Dice lo siguiente: veo un poste que pasa y se va hasta que veo otro poste que pasa y se va, pero nunca se va del todo porque en la ida queda la estela. La estela es el poste en movimiento, el poste corrido, barrido, continuado en una línea de postes fantasmas que separan entre poste y poste verdadero. El verdadero se continúa en varios fantasmas hasta que otro verdadero anuncia que hay algo real después de todo. La hora es la del alba. A veces, en lo alto de un poste hay un nido de hornero. Es la interrupción de la cadena que se arma en la secuencia de postes. Entre uno y otro, entre poste y poste, hay cables, electricidad. Cables negros que se tensan en lo alto y que dibujan una partitura de líneas que suben y bajan como en una pantalla de monitor electrocardiográfico. Veo un poste que pasa y se va hasta que veo otro poste que pasa y se va, mientras en el cielo, que hasta recién era oscuro y era límpido, se abren unas grietas que lo resquebrajan como un pollo resquebraja la cáscara de un huevo cuando está maduro para salir de ahí. Es el sol oculto por las nubes que se está escapando por los intersticios, unas pequeñas junturas que se han rasgado, y entonces ahora el sol se cuela y los rayos se extienden en haces de luz anaranjada que llega hasta mis ojos como las gotas de sudor que le saltan a los personajes de caricatura cuando están sudorosos o pasan por un momento de gran nerviosismo, o como el enojo divino del entrecejo profundamente pronunciado de Dios, que es el Padre de Jesucristo, aunque a fin de cuentas Padre e Hijo son la misma gran persona que es Jesucristo nuestro Señor, que desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Jesucristo, 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 yo estoy aquí, digo en secreto. Cuánta violencia para amanecer, pienso, y vuelvo a las líneas negras que suben y bajan y siguen en un recorrido siempre igual, pero con trampas. Veo entonces la nuca de mi padre, el que conduce el auto. El pelo prematuramente blanco baja con ondas hasta el cuello. La cabeza está apenas ladeada hacia la derecha en un gesto natural que yo repito. El asiento es erguido. Mi padre es erguido.
Maneja rápido, pero con cuidado. Yo le tranco el botón de la puerta. Ahora sí, está a salvo. Yo también, porque mi padre no caerá en la carretera y yo seguiré teniendo padre porque él no caerá. Miro el perfil y la nuca de mi madre, que mira a mi padre mientras le alcanza con cuidado un mate. Lo mira de reojo y vuelve a mirar al frente con un gesto vago de desaliento. En la radio se escucha el noticiero. El locutor me asusta. Habla de cosas como si las cosas fueran las últimas, como anunciando un estado permanente de alarma, como quien dice, hoy hay toque de queda porque viene un terremoto, o alarma, no salgan de sus casas porque se avecina lo peor. El nervio de su voz me estremece, pero no dice toque de queda ni habla de nosotros. Dice ministro, declaraciones y punitiva. Yo pienso en punitiva mientras intento encontrar acomodo en el asiento que es chico para nosotros 4. Nosotros 4 somos hermanos. Ahora voy en la ventanilla. Es una suerte. No sucede con frecuencia porque soy hermana del medio y las hermanas del medio nunca van en ventanillas. Pero el viaje es largo y mis padres resolvieron sortear los lugares para que no gritáramos y no los molestáramos, porque es peligroso. Nadie quiere que choquemos, ¿verdad? Entonces tranquilícense y cállense la boca. Entonces yo estoy en la ventanilla, pero no ilusionarme, porque dentro de 200 kilómetros iré a parar al medio, que es mi lugar, de donde nunca debí haber salido. Elegir detrás de papá a la izquierda del asiento. Creo que puedo protegerlo si me siento a sus espaldas. Cuido que esté atento, le tranco la puerta y rezo en su nuca para no chocar, porque nadie quiere que choquemos y yo tampoco. A mi lado viaja mi hermano, que tiene olor. No quiso bañarse antes de salir y ahora lo huelo. No me molesta. Huele a sábanas. No me molestan las sábanas. Las pantorrillas flacas se le tuercen hacia la derecha. Está inclinado, durmiendo de costado, apoyando la cabeza sobre una campera arrugada que le sirve de almohada. Mi hermana menor está sentado al lado y también duerme. Apoya la cabeza en la falda de la mayor y abre apenas la boca. Respira suavemente, pero yo escucho cómo el aire sale sin apuro por los labios entreabiertos que no veo. No llego a ver tan lejos, pero sé cómo abre la boca cuando duerme, porque dormimos en un mismo cuarto y muchas veces la vi dormir. El pelo se le despeina más que a todo el mundo cuando ella duerme. Y los párpados le caen con peso y el sueño se vuelve largo y pesado. Y mientras duerme todos decimos gravemente, está durmiendo, como si ese tiempo suyo fuera una constatación ya oficial en la familia. Mi hermana mayor es la otra privilegiada que tiene ventanilla, pero ella no mira postes porque también duerme, inclinada sobre el vidrio, sacudiéndose en un movimiento constante, en un golpeteo suave y persistente que la arrulla, creo, y que me arrulla, sé. Bueno, así comienza este texto que sigue y sigue en ese viaje de pensamiento. La editorial es Punto Cero, ficción. La escritora es Inés Bortagaray. Y esto es Fuera de Juego, que sigue con un poco más de musiquita. Bueno, seguimos en este programa con una visita muy especial que me pone bastante contenta, voy a decir, porque estamos, como dijimos en la introducción, explorando un poco el país vecino Uruguay a raíz de, una gran pérdida que es la del compañero Pepe Mujica. Y bueno, en el proceso de producir el programa de hoy, me llegó una foto de alguien que lo conoció en persona y que me ha acompañado en muchas ocasiones y que tenemos un cierto recorrido. Entonces se me ocurrió invitarlo para que nos cuente cómo fue ese encuentro con Pepe y hablar un poco, si tenés tiempo, de esto, ¿no? De cómo es el vínculo Argentina-Uruguay desde una perspectiva más política. Así que le damos la bienvenida a Daniel Rodríguez. Gracias por acompañarnos, gracias por venir. No, gracias a vos. Para mí es muy interesante el tema, es muy importante porque además tiene distintas, yo diría, actualizaciones durante la historia, ¿no?
Nosotros no olvidemos que el Uruguay era un lugar, hablando con todas las letras, gorila, en una época de la historia, y de ahí pasó a Pepe Mujica. Entonces, la verdad que fue muy interesante el proceso que se vivió. No estoy en condiciones de explicar las razones de por qué fue de una manera o de la otra, pero sí, bueno, yo tuve la suerte porque en esa época era diputado provincial cuando asumió la presidencia Pepe Mujica, y tuve la suerte de que me mandaron en una delegación que fuimos para allá. Así que tuve muchas anécdotas, tuve muchas vigencias, muchas experiencias, pude conocerlo a él y la verdad me pareció maravilloso. Yo te diría, con mucha complacencia de lo ideológico, pero absolutamente con mucha coincidencia desde lo humano. Tipo simple, común, como en la política casi nada existe respecto a eso. Verdaderamente muy sencillo, extremadamente sencillo, honesto 100%, un tipazo. Cuando uno, va en el barrio y dice un tipazo, un tipo muy querible, muy querible. Tengo la sensación de que ese justamente es un poco la imagen que ha mostrado y con la que se lo ha tomado, por la cual se le ha tomado mucho cariño. Vos estuviste ahí, decís que se le notaba también en el ser, en el estar, en el participar de ese momento. En todo. Se notaba, en principio, nosotros llegamos un día posterior a la Asunción, una cosa así, y ya se vio en la preparación del acto, la actitud de la gente, la fiesta que era el Uruguay, qué sé yo. Yo no conocía el Uruguay antes, es decir, lo conocía, vos ni idea tenés de esto, Radio Carve, en una radio gorila en la época del 55, que transmitía justamente en contra de Perón, en contra de la Argentina, a esta. Y verdaderamente encontré un pueblo abierto, feliz, contento. Y después empezamos a visualizar todo lo que había alrededor de él. Hay una anécdota que a mí me quedó grabada absolutamente, que fue, mientras estábamos allá, pasó la fiesta, la Asunción y todo, y bueno, se iba disolviendo la manifestación apenas, porque estaba ocupado todo lo que era la avenida principal y qué sé yo, no se podía salir del hotel. Entonces una de las intrigas fue, vamos a comer algo, qué sé yo, ¿dónde podemos comer? No hay lugar, en el hotel no vamos a comer en el hotel, qué sé yo, estaba repleto. Bueno, entonces uno de los compañeros que iba con nosotros era Rafael Folonier. Rafael Folonier era el secretario de la UNASUR, es decir, Kirchner era el secretario general, el secretario que le continuaba era Rafael Folonier. Y iba con nosotros en la delegación, entonces dice, bueno, esperen un poco que voy a ver si consigo algo de los muchachos de Uruguay, si nos guían, nos ayudan, nos acompañan a algún lado para que podamos comer. Entonces, al ratito viene y dice, vamos bajando al estacionamiento, dice, así nos vamos a una corrida, nos llevan hasta el centro y conseguimos algún restaurante. Entonces, bueno, llegamos al estacionamiento. Entonces, el Rafa dice, bueno, vamos que aquel es el auto. Entonces, bueno, todos lo vimos. Era un Farline 72, 73. Eso, Ford Farline, vos no sé si lo dimensionás, es un auto muy grande, muy lujoso cuando era nuevo, pero 72, 73. Bueno, vamos ahí, sí, vamos. Había una mujer manejando y un compañero. Suban, subimos. Cuando va a arrancar, dice, les voy a pedir un favor, dice la mujer. No bajen los vidrios porque después no suben. Claro, uno se remitía, cualquiera de nosotros puede haber tenido un auto destruido alguna vez en la vida, y se remitía a eso. Sinceramente era una escena de ese tipo.
Sí, no hay problema. Bueno, no, agarramos. Cuando arrancamos, empezaron a hablar entre el matrimonio y el Rafa, que era el jefe de nuestra delegación, de América, de los quilombos de América, de acá, de allá, de Brasil, de Argentina, de acá, de Kirchner. Nosotros medio no metíamos porque no escuchábamos. Entonces, bueno, llegamos al restaurante y lo primero que dijimos, bueno, gracias. Che, Rafa, ¿quién es esta gente? Entonces, para nuestra sorpresa, ¿no? Dice, no, esta chica es la secretaria privada del Pepe. Mira. La secretaria privada del Pepe, sí. Y el marido es diputado de la UNASUR. Digo, la verdad, impensado. ¿Se entiende lo que digo, no? Sí, claro. Impensado. Claro. En esa cuestión. Realmente el mundo político al cual uno está acostumbrado, lejos de eso. Así que para mí fue una cosa maravillosa y me abrió toda una expectativa, porque además nosotros tenemos que pensar que, con todo respeto lo digo y con todo cariño lo digo, el peronismo no tenía nada que ver con los sectores del Pepe Mujica. Es decir, ideológicamente hablando estábamos en otro lado. Con el acertamiento de Latinoamérica, las características del Pepe, las características de Néstor Kirchner, cómo se fue acentuando la unidad latinoamericana, brotó el peronismo, obviamente. Entonces nos convertimos en unos compañeros que nunca hubiéramos pensado que podíamos tener. Bueno, después había anécdotas de lo que fue la vida del Pepe, su vida preso y demás, ¿no? Que ya eran otra cosa. Claro. Desde ese lugar, porque, bueno, ¿no? Él tiene este recorrido primero con la lucha armada y, bueno, estuvo preso y después finalmente llega y tiene una postura que me da la sensación que, si bien sostiene muchos de esos principios que evidentemente lo guiaron en aquel momento, ¿no? En su juventud, ya desde otro lugar parecería, ¿no? Como más reflexivo, más... ¿Cómo considerás vos que se lleva eso, ¿no? O sea, ¿es posible ese camino de decir, bueno, venía desde una perspectiva, me pasan cosas y tomo otro punto de vista o otro carril sin perder aquello que lo que estaba convencido? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Habrá podido él? No sé. Sí que se puede, desde ya. Y es una actitud de sabiduría. Pepe Mujica murió en la gloria. En la gloria, verdaderamente. ¿Y cuál era la gloria? Poder conducir a todos. A los que estaban de acuerdo y a los que no estaban de acuerdo. Eso es un arte que poco se da, ¿eh? Perón tuvo que pasar por circunstancias similares. Cuando Perón decidió no dar pelea en el 55, no sé si millones, pero miles de argentinos estaban enojados porque querían ir a la pelea. Y Perón dijo no, por ahí no es el camino. No es el camino a la muerte, a la guerra, no es Y hubo una gran discusión y muy profunda que le costó caro a Perón desde el punto de vista de sus decisiones. Sin embargo, tuvo la razón. Ahí está, después de 75 años, Perón sigue girando alrededor del mundo. Así que, sí, lo de Pepe también es una sabiduría espectacular. ¿Es posible, no te digo, ni siquiera te digo como presidente, pero como dirigente en Argentina, un Pepe Mujica, o a nosotros nos falta? ¿Es algo muy del pueblo uruguayo o no necesariamente? Y tiene mucho de connotación. Se necesita también un pueblo con determinadas características, ni mejores ni peores, con determinadas características que puedan permitir esas cosas. Pero yo creo que primero se puede y segundo te diría se debe. Porque no está ligado a la viveza de la política, a la habilidad para la política. Ser corrupto, ser tramposo, no está ligado. Tener capital, mucho capital, la verdad es que no debe ser así. No debería ser así.
Porque si no, la pregunta que cabe es decir, bueno, ¿y el que no tiene plata no puede hacer política? No. Si vos haces un análisis práctico, yo te digo que no. Claro. Esta es la verdad. Pero tampoco uno se lava en agua bendita diciendo, qué cosa. No, yo no digo una cosa rara, digo lo que es la verdad. Y uno lo que creo que desearía es que no tuviera que suceder esto. Ahora, las mismas características de Pepe, y no sé, porque no conozco el modus operandi del Uruguay, su caracterización y demás. Ahora, que el tipo se las bancó todas, todas. Bueno, sí, pienso que en esa línea no es que necesariamente tenga, porque también me permito decir que a veces siento un poco de hipocresía en algunos y algunas cuando hablan de Pepe, pero en realidad no quieren eso para su vida tampoco, claro. ¿No? Entonces depende de quién venga, por supuesto, porque a veces es como un modelo que sí, qué lindo, el tipo de campo, humilde, pero después no querés ser eso, entonces bueno. Hay ejemplos simples. A ver. A mí me ha pasado a través de ser diputado, a ser concejal, además, qué sé yo. Muchos de nosotros se enorgullecen, y en serio creo que es así, de la escuela pública. Y los hijos de la mayoría de los funcionarios no van a la escuela pública. Tipo que defiende esta política, y ni siquiera tiene la consideración de decir por qué mandan un hijo a la escuela pública. ¿Y uno qué tiene que decir? En la escuela pública están todos, te igualan ante la sociedad. Mi hijo va a ser igual al hijo de otro empresario, o de otro que sea político, o de un trabajador muy humilde. Y va a haber uno que está no muy bien vestido, va a vivir con otro que está muy... Y yo quisiera que mis hijos fueran eso. Yo, gracias a Dios, me enorgullezco de decir, mis 6 hijos fueron todos a la escuela pública. Empezaron y terminaron en la escuela pública. Ahora no se da en la generalidad. Y con eso uno no puede decir, bueno, el político este es un hipócrita traidor. Más o menos. No, podría hacerlo, que hace uno, que no es ningún sacrificio, sino tener a lo mejor correspondencia y dignidad con lo que piensa y siente. Bueno, claro. Es una pavada eso. Imagínate, no estoy hablando de vivir en una casa suntuosa, en un country, de vivir... Bueno, no me voy a eso. Te digo lo más simple. Si en lo más simple no se cumple, va a ser difícil que se cumpla en lo otro. Claro. Bueno, pero estoy de acuerdo igual en esto de que quizá de fondo lo que más importa y que tiene que ver con esta historia de Pepe, porque es lo que toca ahora, pero en general los grandes líderes, ¿no? Que tiene que ver con una convicción que se sostiene y que se ejemplifica con la vida misma, ¿no? Que es como que el decir y el hacer son parecidos. Sí. Yo en eso trato de ser optimista y pensar que sí, que se puede y que va a haber muchos. Claro que se puede. No sé si va a haber mucho. Que se puede, no tengas ninguna duda. Y cuidado, porque estamos viviendo en el mundo y en la política un proceso de profundos cambios, ¿eh? Bueno, eso te iba a decir, porque yo, como en líneas generales, trato de mantener optimismo, suelo decir, elijo creer, pero desde un lugar de, bueno, ante la situación, tratemos de poner el foco donde sí. No obstante, me pregunto si se puede, y si puede haber muchos o varios. ¿Por qué parece tan difícil en este momento histórico, en esta coyuntura, ir por esos caminos? ¿Qué es lo que está pasando? Si tenés una respuesta, pero me gustaría escucharte. Mira, me río, ¿sabes por qué? Porque yo me acuerdo de muchas cosas que me ha dicho mi viejo. Mi papá era obrero del vidrio, trabajador del gremio del vidrio, fue secretario general nacional del gremio del vidrio, tuvo toda una actuación muy fuerte en el sindicalismo, tuvo la suerte de ser casi parte, como miles de otros, en el 17 de octubre, es decir, vivió todas esas instancias y siempre tiraba frases así lacerantes, ¿viste? Yo me han quedado grabado muchas de ellas, y una de ellas decía, mira, Daniel, primero ten en cuenta algo, el poder es terrible y es peor que la plata. Un tipo se puede quedar sin plata,
pero sin que lo llamen por teléfono sus relaciones, no. Y es así. Eso va en la característica humana de la persona. Cuando entra en un ámbito, en un hábitat, en donde en realidad estas cosas proliferan, es difícil que salga si no está preparado. Entonces, eso influye mucho la ideología. Yo la verdad que agradezco profundamente a mi viejo, a Dios y a quien sea, haber sido peronista, ser peronista, haber comprendido, entender, darme cuenta cómo es la vida, cómo es la sociedad, qué es lo que hay que hacer por esta vida. La verdad es tremendo. Cuando uno analiza los últimos acontecimientos, muchos de los que me están escuchando pueden decir alguna barbaridad si no están de acuerdo. Puedo imaginarlo. Pero fíjate los últimos acontecimientos con la muerte del Papa. ¿Qué pasó? Se instaló en el mundo un hombre de la fe católica que mostraba la palabra de Perón. Es impresionante, impresionante lo que pasó. Y fíjate que en plena discusión política en la Argentina del peronismo, la Iglesia Católica ocupó un lugar trascendente, como por ejemplo estar en el palco del movimiento opositor, la Unión Democrática. Terrible. Termina en un papa que planteó lo que planteó Francisco, del cual todos nos sentimos inmensamente orgullosos y que escuchamos a distintos sectores del mundo hablar de esto, hablar de esas caracterizaciones. Un Perón que habló en el 45, yo siempre digo, pero tengamos en cuenta qué pasa con esto. Y Perón aparece en el 45, en la irrupción de la Argentina, pero en la discusión de la política argentina después de armar un congreso de filosofía. Año 1945 en Mendoza, ¿no? De un militar que empieza a conducir un movimiento popular y lo mete dentro de los criterios de un congreso. ¿Y qué sale del congreso de filosofía? La comunidad organizada. Una forma orgánica de vivir organizadamente la gente con igualdad. Es impresionante, impresionante. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Si para bien o para mal, digamos, o a favor o en contra, si el peronismo no te hace pensar un poquito, es porque te cuesta bastante, porque la verdad es que por lo menos te moviliza. Después, bueno, después entiendo que por ahí hay mucha gente que tendrá su propio punto de vista y bueno, no se lo vamos a discutir ahora mismo, pero sí no, que... No, porque ni siquiera es una discusión política. Yo le invito a todo el mundo que lea el peronismo. Piense como piense. Puede no votarlo nunca, no importa. Los votos van bien, eso es una pavada. Eso es un artilugio. Mirá lo que está pasando con la Argentina, lo que está pasando con los votos, lo que pasó el otro día en la capital, los que no están votando porque no quieren más a los políticos. Eso es lo que me parece a mí más tremendo, te soy sincera, porque una cosa, eso, ¿no? Una cosa es votar un partido u otro y es una decisión libre, soberana, está todo perfecto, digamos, esa es una discusión. Ahora, no ir a votar, me parece que como, bueno, el descrimiento entonces es muy grande y muy profundo. ¿Cómo se da vuelta a eso? Un mensaje muy fuerte, muy fuerte, extremadamente fuerte. Es decir, un mensaje que no habla, no se comunica, lo único que hace es una acción. ¿Y cuál es la acción? No, ninguno, dice. Bueno, pero no sé, a mí me da como, entiendo lo que decís, pero como ese desinterés, yo creo que no llega a ser un desinterés real. Claro, que no. Yo creo que es como una decepción. Al revés, es mucho interés. Bueno, puede ser, a ver. Pero los políticos tenemos que reconocer desde todos los sectores y con todos los protagonismos que habremos tenido, que no hacemos las cosas bien. La gente no está satisfecha, no está contenta. Bueno, claro. Hay algunos que piensan que sacan 3 decretos y le dan algunos pesos a la gente y esto y lo otro y se resuelve el problema. Cuando lo que está exigiendo la gente es otras cosas. Hasta la pavada más mínima de sentir que su funcionario, su presidente, su gobernador le da una caricia, aunque sea por una radio. Está roto los lazos.
Y eso en el peronismo no puede. El peronismo es infalible. Hay una frase de Perón que para mí es maravillosa, que es: lo nuestro es invencible porque yo le gané el corazón a la gente. Y el que le gana el corazón a la gente gana, gana. Bueno, pero por eso mismo es que a mí ahora, en este momento, me preocupa tanto que no haya ni siquiera, bueno, tal vez no es interés la palabra, pero voluntad, si querés, de ir a votar, ¿no es cierto? Entonces, es decir, yo pienso que tiene que ver con una crisis de representatividad muy Pero grande, no ¿no? es es una expresión. Bueno, si querés es un grito. Si bueno, querés, peor. Me preocupa más entonces. No, pero no tengas ninguna duda. Porque digo, si es un grito, es un pedido de ayuda también. No tengas ninguna duda. Bueno, claro, va por ahí. Quienes pensamos como pensamos nosotros, nos tenemos que sentir corresponsables. Porque los otros, yo digo, bueno, aquel que no es peronista, el que plantea algunas cuestiones como podría ser Milei, como podrían ser este tipo de gobiernos, es lo que logran. Ahora, nosotros que no pudimos revertir eso, ¿cómo se puede creer que el peronismo puede perder una elección con un hombre como Milei? ¿Qué explicación puede existir? Bueno, nos hemos equivocado, lisa y llanamente. Sí, sin duda. Si me permitís, como así pequeña reflexión antes de ir cerrando, sí. Pero en esto, ¿no? ¿Por qué? Y ahora sí hablo, ¿no? Dentro de un campo nacional y popular, si querés, por hacerlo amplio. ¿Por qué cuesta tanto generar esa representatividad? Lo que yo creo, por eso digo, esta pequeña reflexión, es que esa desilusión, ese grito de ayuda, tiene que ver con la sensación de, bueno, si yo pongo mi voto es porque, digamos, en una creencia genuina en la democracia, es decir, si yo pongo mi voto es para que vos representes mis intereses, que serán distintos al de al lado, que vota distinto, y que entonces en eso yo vea mínimamente generado lo que deseo para mi país en este lugar en el que yo pongo mi voto. Y que eso nunca sucede, que siempre es una estafa el voto, ¿no? Que es como decir, bueno, yo te voto proyectando algo, pero que proyecto porque vos me lo decís aparte, ¿no? Que vas a ir en un camino y que después eso no sucede. Entonces, como es esa falta de confianza reiterada en el tiempo, pero desde nuestro lado, ¿se puede revertir? ¿Lo podemos hacer? Yo creo que... No solo se puede, se debe. Se debe. Yo te digo honestamente, yo tengo casi una idea cáustica del futuro. Si nosotros no somos capaces de empezar a revertir este futuro que aparece en el horizonte, pobre Argentina. Y ni que hablar, pobre pueblo argentino. Porque está muy claro, ha sido muy evidente, porque además son muy expresivos. A lo largo de la historia son lo mismo. Estos no bombardean una plaza, pero hacen cosas que perjudican de la misma manera. Estos prohíben a la gente marchar, a un jubilado le meten unos palazos en la cabeza porque piensan en el mismo sentido. No tiraron a alguien desde un avión, pero agarran a los jubilados y le meten 20 palazos. Le impiden hablar. Y en el nombre de la libertad. Es terrible lo que está pasando, ¿eh? Es terrible. Entonces me parece de que, bueno, hay que salir a lucharla, hay que salir a pelearla, hay que salir a convencer a los descreídos, los que han perdido la esperanza, hay que hacérsela recobrar. Mira, la otra vez hablaba un poco de estas cosas con alguien, pero que a priori no tenemos grandes similitudes en la política, pero bueno, viste esto, que después te pones a hablar y en el fondo hay cosas que aparecen. Y es, bueno, me decía, yo creo que muchas veces los políticos pero subestiman al votante. Y estoy cansada de que me subestimen. Me parece que pienso que ahí es una linda punta como para empezar a construir algo, ¿no? Escuchar de verdad. Y además, ¿sabes qué? Yo creo que hay que empezar a privilegiar cuestiones que a lo mejor hacen que el que está al lado tuyo no sea como vos, pero va para el mismo lado. Entonces, muchachos, si va para el mismo lado es un compañero. Claro.
Y cuidado, yo creo que la Argentina que se viene y que se exige que sea es a favor de Milei o en contra de Milei. No hay término medio. No hay término medio. ¿Es a favor o en contra? Bueno, lo haces difícil porque yo soy muy de querer tender al medio, Bueno, pero bueno, está bien, lo tomo. Porque este es el juego que te están planteando. Si te quedás en el medio te van a hacer pelota. sí, claro. Es buena, es buena. Para redondear, pero volver un poquito al comienzo de la nota y de la conversación, nombraste al Papa. Me parece, yo antes, ¿no?, de que nos dejara, leí Laudato Si, la encíclica sobre el medio ambiente. Te voy a decir una cosa súper banal, pero ya que estamos hablando en confianza, una de las primeras cosas que pensé cuando empecé a leerlo es, bueno, nadie llega a Papa porque es boludo, ¿no es cierto? Porque la verdad es que vos lees, 2 paginitas y ya decís, bueno, tengo que frenar un poco, me está diciendo muchas cosas acá. Bueno, me parece bárbaro lo que plantea y creo que, bueno, es llamativo que haya sido argentino, que haya sido expresamente peronista o por lo menos que haya acompañado bastante ciertos procesos políticos de la Argentina. Eso también lo habrá perjudicado por lo menos acá adentro, ¿no? Hay muchos que lo critican incluso habiendo sido muy católicos. Bueno, pero más allá de eso, me parece que ahí, ¿no?, en esto de Laudato Si y tratando de vincularlo con Pepe Mujica, creo que hay ahí un camino bastante claro y que yo creo que desde nuestros sectores se puede, de hecho se hace, ¿no?, pero que se podría reforzar, que tiene que ver con, bueno, el cuidado de la casa común, ¿no es cierto? Duda. No tengas duda. Va un poco por ahí, pero algo que podemos hacer. Pero es gran parte de esta necesidad del mundo. A mí me ha pasado una anécdota que no voy a ser vigilante para no deschavar, ni siquiera la época en que me pasó. Yo era concejal y me acuerdo que había habido una serie de tormentas en esa época. No importa quién era el intendente y cómo era la política de políticas públicas. Entonces fui a ver a 2 o 3 funcionarios del área. Les dije, che, ¿no les parece que tendríamos que tomar algunos recaudos? Ya no les estoy hablando hace 15 años o 20. Algunos recaudos, está escrito, se dice. Yo la verdad no soy un tipo que puedo hablar con absoluta profundidad del tema medio ambiente, pero digo, el sentido común me lo está diciendo. ¿No les parece que, por ejemplo, cosas que podíamos hacer es tener los barrios preparados a una emergencia, con esto, con lo otro, no tener que salir corriendo si hay una inundación, si hay una tormenta? Se me rieron los tipos. Te lo juro, me rieron. No, ese no, flaco, no. Esto no pasa por ahí, no es así. El tema del medio ambiente no es así como lo dice. Bueno, habría que ir a buscarlo ahora. Claro. Porque vamos a pasos agigantados. Bueno, habría que ir a buscarlo, pero tal vez esa gente sigue pensando un poco así y es tremendo, ¿no? Sí, porque la realidad es la otra y ellos tienen el deber de que esa realidad que es la otra no nos perjudique, ¿eh? Mira, yo te digo, a mí de este proceso que estamos viviendo ahora, de esta coyuntura, me da bastante terror, más allá de la perspectiva política que yo tengo, pero como Argentina me da un poco de terror que rematen toda nuestra riqueza natural y que si tienen otro periodo, que en 10 años ya no quede nada de la Argentina. Eso me aterroriza profundamente y lo creo posible, ¿eh? Eso tiene un común denominador, que es el valor del dinero, la riqueza y la extinción del ser humano. Es decir, por la guita matan un pueblo, hacen pelota el agua, no le importa. Nosotros no podemos estar jugando a favor de un juego de esa naturaleza. No es una cosa lírica el planteo de la defensa de los recursos naturales, hablar de este tema. No es una sanata de un zurdito poético, para nada. Es una necesidad real que tiene hasta el más humilde de los argentinos, que es dueño de esa riqueza. Y este señor que tenemos en la presidencia la está regalando. La está regalando. Y encima la está regalando para cagarnos.
Perdón la expresión. O poniendo una base de los Estados Unidos y enfrente a las Malvinas. Sí, es tremendo. ¿De qué estamos hablando? Entonces no es un juego, no es una mala política. No, esto es grave. Claro, y ni siquiera es simplemente discursivo, porque creo que eso también es una trampa en la que nos tienden a menudo, que es como, no, bueno, pero es un chiste, es una broma, No, es el juego de la política. Sí, el juego de la política, pero si dentro de 4 años no tenemos más Patagonia, no es el juego de la política, o sea, es nuestro país, es lo que somos. No, muy en serio. No tiene nada de pavada. Es muy en serio. Es muy profundo. Pocas veces la Argentina ha recibido el ataque que está recibiendo. Y eso, te juro que lo digo con convencimiento, me habla a mí mismo. ¿Qué hiciste, papá, vos? ¿Qué pasa que llegamos a esta instancia? Y se la digo a todos. ¿Escuchan? No sé. ¿Qué hicimos para que lleguemos a esta instancia? ¿Qué no hicimos? Bueno. Creo que hay tiempo. Eso te iba a decir. Te voy a decir por qué hay tiempo, porque yo creo que el peronismo es muy fuerte. No el partido, que la gente no crea que estoy hablando del partido, de los dirigentes de la CGT, no, la estructura. Sobrevivir una estructura 75 años como está sobreviviendo el peronismo, después de bombardeo, después de fusilamiento, después de una ley que impedía nombrar a Perón a un habitante de la Argentina, después de persecuciones, después de tirar gente de los aviones, después de secuestrar pibes, después... Eso, a pesar de todo eso, todavía existimos. Por lo tanto, yo tengo confianza que vamos a volver a salir. Pero bueno, por favor, apuremos. Bueno, habrá que acelerar entonces. Si usted dice, vamos a ver qué podemos hacer. ¿Algo más que quieras decir sobre Pepe, sobre el Uruguay, sobre la Argentina, sobre la patria grande? No, que te vuelvo a repetir. Yo fui con una imagen del Uruguay... antiperonista, antidemocrático y demás, y me vine con un amor a los uruguayos terrible gracias a Pepe, sinceramente. Son buenos los uruguayos, yo les tengo mucho cariño, sí. También tengo algunos pocos amigos de allá, sí, pero muy queridos. Sí, gente muy interesante. Bueno, yo diría que si todo va bien, puede ser la primera de varias, así, de varios encuentros como este, de conversar un poco de lo que nos pasa, qué sé yo, en este espacio. Hay que hablar de Mar del Plata. Esta ciudad tiene que entrar en discusión profunda, sin mirar a los intendentes que no son peronistas, porque no hemos tenido, sin mirar eso. Pero hay que hablar de esta Mar del Plata. Una Mar del Plata que se intenta lotear. Bueno, pero desde los mismos modos que están gobernando todo el país, ¿no es cierto? Sí, pero con ese mismo criterio, en cierta medida. Lejos. Mar del Plata es una adelantada en esto, Es una adelantada. Bueno. Fíjate. Suerte de privilegio que tenemos los marplatenses. Lo que está pasando con la colonia de Chapadmalal. Un ejemplo mundial sobre la justicia social, el laburo con los ancianos y con los pibes, con los jóvenes, que puedan conocer el mar. Lo quieren vender, lo quieren modificar de su rol. Y lo peor, con un ex dirigente peronista a la cabeza. Hay que decirlo. Eso es peor, porque eso también demuestra algo que hablamos hace un ratito. ¿A dónde estábamos nosotros? Y bueno, parece que estábamos ahí. Bueno, ahora estamos en las 7:10 de la tarde, en un martes, y estamos acá. Así que siempre es un buen momento para pensar, eso me lo has dicho muchas veces, ¿no? Lo mejor siempre está por venir. Que hay cosas lindas para hacer, tenemos cosas interesantes para pelear. Todo. Hay que reforzar la esperanza, la fe. Digamos, yo creo que lo que más enseña el peronismo, lo que más enseñó Perón y Evita, fue el temple. El temple, además de su inteligencia, el temple.
Yo creo que, digamos, hay todo un pueblo peronista, no que ha desaparecido, que se ha corrido, ¿y por qué? Y porque no recibía las cosas que quería recibir. Yo creo que durante muchos años se obvió, entre comillas, se obvió la ratificación del peronismo. ¿Cómo sería la ratificación del peronismo? ¿Y volver a la doctrina? No, era con pequeñas cosas. A ver. Nada, cantar la marcha en un acto, la foto de Perón en otro, el homenaje en determinadas fechas al peronismo. Se fueron obviando. Nos fuimos despacito corriendo, como que no fuera interesante mantener eso. Y había que mantenerlo. Hay que mantenerlo. Y ahora hay que volver a sacarlo fuera. Eso no significa nada más, ¿no? Ojo, porque ya alguno que me debe escuchar me debe estar diciendo, te quiere volver con el bombo. No pasa nada más que por el bombo. Eso no va a resolver nada. Eso lo que hace le da identidad a un planteamiento, a una idea, a un criterio. Y le da fortaleza a la gente que lo lleva adelante. Que es la gente humilde, además. Es la gente humilde. Es así. Entonces es muy difícil. Si eso no se replantea, si eso no vuelve a tener, si los dirigentes peronistas no estamos abrazando a los compañeros que la están pasando mal, no lo estamos consolando, no le estamos mostrando que la cosa va a cambiar, y a diferencia de eso estamos esperando a ver cómo reacciona el pueblo, esto se ha dicho, no hace mucho tiempo, se ha dicho, estamos esperando. ¿Cómo estamos esperando? Un dirigente no puede esperar al compañero que lo votó, que lo ilusionó, que está esperando que decida, que lo tiene como jefe, le dice, ¿qué hacemos ahora? Y el que tiene que decir qué hacemos dice, no, bueno, vamos a ver qué pasa. Y se caga de hambre, y anda mal, y pierde el laburo, pierde la esperanza. Va a llegar un momento en que no lo recuperas más, Es muy peligroso. Bueno, es que justamente, ¿no? Me parece que si hay una autocrítica para hacer, tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, ¿para qué querés hacer política si no es para transformar las cosas que no están buenas? O sea, si no es para hacer posible lo que parecía que no podía ser posible. Entonces, claro, yo desde ese lugar entiendo esa bronca, ese grito, esa del no quería votar, pero esto, ¿no? Es decir, yo te iba a decir, ¿no? Esto de, bueno, tenemos que recuperar la identidad y volver a la marcha. Yo no estoy en desacuerdo en principio, pero sí me parece que este tiempo, o no sé, si querés te lo hacemos de modo de pregunta, pero en este tiempo que está tan cambiante, ¿no? Que hay tanto, hay cosas para, o cómo se encaran los principios fundamentales del peronismo en este tiempo, solo con esos símbolos, o podemos pensar nuevo, o digo que ¿dónde está la raíz de lo que es la justicia social? Hay que llevarla adelante. Pero tampoco es como algunos piensan, que la justicia social la llevas adelante con algún decreto de desarrollo social. No, claro. No, desde las cosas más simples. Desde las cosas más simples de la vida. Desde lo más simple. Esas cosas son las que de alguna manera te van llevando a ser parte de una identidad. Ahora, si vos le empezás a quitar todo lo que la identidad tiene y que le da a ese grupo la pertenencia, empezás a desaparecer. Muchachos, vamos a desaparecer. Acá ha habido compañeros con buena fe que se han planteado en algún determinado momento, no en esta época, en otra época, bueno, hay que hacer algo porque nos ven mal, porque nosotros nos tragamos las heces, otro decía por esto, otro decía porque hay demasiados morochos, digo, barbaridades, las cuento, exageraciones. Entonces se planteaba la presentación de un peronismo con la corbata, con el saco, más presentable, que no sé cómo la haces. Muchachos, perdónenme la expresión, no sean boludos.
Nosotros tenemos que ratificar nuestra identidad y hacer las cosas que hay que hacer. Si hacemos las cosas que Perón y Evita querían hacer, no hay ningún problema. El tema es que los muchachos se quieren esconder y no hacer las cosas que Perón y Evita querían hacer. Y quieren quedarse con la banderita, quieren quedarse con la marcha, quieren quedarse con el bombo, punto. No. Claro. No es con eso. Decías, bueno, hay que discutir la ciudad, y te voy a decir algo de nuevo, ¿no? Porque estamos acá conversando, como en una conversación de compañeros. ¿No podemos pensar un peronismo con los fisuras afuera? Yo creo que no, ¿no? No, primero, para el peronismo no existen los fisuras. Ah, bueno, claro. Partiendo de la primera base. Es un compañero, es un humano, es un hermano que la pasa mal. El peronismo lo primero que hace es tenderle la mano, punto. Todo lo demás, no, pero no trabajas, vago, que esto, que carajo me importa, no pasa por ahí. Está muy bien que vos hagas las cosas para que de alguna manera todo el mundo se esfuerce y demás, pero no se hagan los vivos. No se hagan los vivos cuando se plantea cada uno se puede rebuscar solo. ¿A dónde se la va a rebuscar solo? ¿A dónde? Si vos golpeás la comisaría y en eso no te dan bola, va al registro civil y lo tienen todo armado de otra manera. Si vas a un abogado y querés hacer un acuerdo, un contrato, lo que sea, te van a cagar. Ojo, muchachos, esto es lo que pasa. No digan que no pasa. Y si ese humilde compañero es más presentado para ser estafado que para otra cosa. Entonces, si no aparece una fuerza política que lo defienda, que en serio lo defienda, que no le permita que lo caguen y demás, sonaste. Es un ser aislado, perdido. ¿No? La película esta que ha salido, que a mí me alegró tanto, que tan maravillosa es, porque primero que me recuerda la etapa donde apareció en su primer momento, y esa frase extraordinaria que tiene, ¿no? Es así. Es eso. Nadie se salva solo. Nadie. Nadie se salva solo, claro, claro. Bueno, ya te digo, pienso que hay mucho para hablar, hay mucho para pensar, mucho para discutir, pero el tiempo es tirano. Aparte, bueno, este programa está iniciando, así que le estamos terminando de buscar el perfil, pero me parece recontra importante tener espacio para conversar de estas cosas, porque al final, si no, nos termina ganando también esa desesperanza, ¿no es cierto? De ¿para qué? Por lo menos a mí me ha pasado, ¿no? De, bueno, ¿y para qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy a hacer aquello? Si después pongas donde pongas eso, ¿no? Tus expectativas, tus cosas, siempre sale mal. Y después, bueno, encontrás las formas de volver. Y cuando volvés está bueno, ¿no? Decir, no, bueno, no era. Un poco este espacio, se llama Fuera de Juego, tiene que ver con eso, ¿no? Con decir, bueno, aunque esté por fuera de la línea de gol, por ahí hay cosas que está bueno conservar, recuperar, acordarse, cosas que nos van llevando a los lugares correctos, incluso en momentos difíciles, así que un poco sobre eso vamos a tratar de ir. Muy bien. Gracias por bancar la parada. No, seguiremos charlando. Seguiremos charlando. Bueno, Daniel Rodríguez nos acompañó, gran compañero. Hablamos un poco de política, de peronismo, también de la República del Uruguay. Vamos a escuchar un poco de música y vamos yéndonos de a poquito. Vamos ahí. Estoy recibiendo algunos mensajes. Director artístico, le pido disculpas. Era una ratificación del aquí y el ahora. Me estaba tratando de poner mística y usé una expresión que no le gusta. Espero que no sea el último programa. Estamos recién arrancando. Vamos a tender a mejorar las cuestiones artísticas. Promesa de honor.
señor director. Bueno, son las 19:24 de la tarde. Hemos hablado de muchas cosas en este programa, pero estamos con el eje rector puesto en el vecino país de Uruguay y en particular el expresidente Pepe Mujica, que fue muy particular en sus modos, pero evidentemente dejó un importante legado. No lo voy a hacer mucho más largo este programa porque quedan muchas cosas abiertas para los próximos y hay mucho trabajo por hacer, así que vamos de a poco. Sí, quería leer algo breve. Estuve en esta búsqueda, ¿no?, de qué decir, qué no decir, en torno de qué temas trabajar, ¿no?, una presidencia en este caso. Bueno, surgen muchísimas cosas y obviamente es muy difícil condensarlas en un solo programa o en 2 horas, en fin. Pero bueno, buscando, digo, bueno, quizá las frases célebres, medidas que ha tomado, como que mucho se ha dicho ya. Ha hablado de muchas cosas, Pepe, y ha hecho mucho. Pero esta frase que encontré y que acá desarrollan un poquito me gustó particularmente. Hay 2, ¿no? Voy a empezar por la segunda, después voy por otra. Dice, una cita textual de Pepe Mujica es: se ha generado una literatura contra el Estado falsa. Pero el Estado es como la caja de herramientas, no tiene conciencia. Los que fallamos somos los humanos que manejamos el Estado. Lo dijo en una entrevista, yo la escuché, la entrevista. Me parece fundamental, y aparte en este programa que tiene una perspectiva respecto del rol que debe cumplir el Estado, que tiene el Estado. Esto de que es como la caja de herramientas. Me parece bastante terrible tirar por la ventana la caja de herramientas sobre texto de que quienes usaron esas herramientas no las supieron utilizar. Culpar a la herramienta es cuanto menos falaz, desde mi punto de vista. Él igual, Pepe, digo, se reprochaba bastante, incluso su propia gestión, ¿no?, cuando estuvo a cargo del Estado, y eso también me parece interesante. Por eso retomé esta frase. Y voy a leer una que también creo que lo ilustra bastante bien, que es: triunfar en la vida no es ganar, triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Acá el artículo en el que toman esa frase dice: la propia vida de Mujica ha estado repleta de caídas y retornos. Como guerrillero fue capturado 4 veces por las fuerzas de seguridad uruguayas. En una de esas ocasiones recibió 6 balazos que pusieron su vida en peligro. Se fugó 2 veces de la cárcel, una de ellas por un túnel junto a 105 presos tupamaros, y fue detenido nuevamente en ambas ocasiones. Nadie imaginaba entonces que terminaría siendo presidente de Uruguay, electo por el voto democrático. Y dice que en el libro Una oveja negra del poder, publicado en 2015 por los periodistas uruguayos Andrés Danza y Ernesto Tubolbitz, Mujica habló de los errores con un tono más desvergonzado. Estaré errado, pero mis sueños siempre los tuve y los tengo largos. No me pueden decir que no tengo estrategia. Puede ser una cagada, pero la tengo. Para soñar todavía me sobran patas. Bueno, un tipazo, Pepe Mujica. En este recorrido, justamente en el que hemos ido buscando
que contar de él. Ya aviso que no sé si va a haber otro programa específico de Uruguay, pero muchas de estas cosas va a ser necesario seguir desarrollándolas, porque la verdad que cuando te pones a explorar este universo hay mucho para decir. Pero lo que quiero hacer ahora, y como para ir cerrando esta jornada, porque aparte es una promesa de honor y las promesas de honor se cumplen al pie de la letra, me atrevería a decir, pero si no, al menos se cumplen. Una carta de despedida a Pepe Mujica que dejó la producción, que es muy bonita y que me parece que retrata bastante bien esto, ¿no?, que hablábamos más temprano, de cómo a lo largo de una vida, independientemente de las decisiones que se tomen en cada momento, cómo se piensa para adelante. Creo que yo personalmente creo que Mujica ha sido un ejemplo de que se puede hacer algo incluso con las cosas que por ahí no estuvieron tan buenas. Y bueno, y esta no voy a hacer más introducción porque acá en la carta está bastante más claro y bien redactado de lo que yo puedo decir frente a este micrófono, así que simplemente la voy a leer. Dice: carta de despedida a Pepe Mujica. Desde la orilla de enfrente del Plata describimos con admiración y respeto como lo haría un vecino agradecido por haber compartido tiempo de este mundo con vos. Te despedimos no solo como un expresidente uruguayo, sino como un símbolo viviente de dignidad, sencillez y coherencia. Fuiste un hombre de tu tiempo y de todos los tiempos. En tu juventud abrazaste la lucha con la fuerza y el coraje de quien no tolera la injusticia. Lo hiciste con los métodos de una época dura, cuando el mundo parecía cerrarse a los que soñaban con cambiarlo. Y aunque pagaste un precio altísimo, años de prisión, soledad y silencio, jamás abandonaste tus convicciones. Pero con los años supiste transformar ese fuego en sabiduría. Y en tu vejez, tu mensaje se volvió sereno, profundo, universal. Ya no llamabas a las armas, sino a la paz. No incitabas al enfrentamiento, sino a la reflexión. No hablaste de vivir con menos para hacer más. De que la libertad no está en el Nos hablaste de vivir con menos para hacer más. De que la libertad no está en el consumo, sino en la sencillez. De que vale más una vida digna que una cuenta llena. Viviste como hablaste y hablaste como sentiste. En tu chacra, rodeado de perros, flores y libros, nos enseñaste que se puede ser presidente sin dejar de ser pueblo. Nunca quisiste parecerte al poder. Quisiste cambiarlo desde adentro sin traicionarte. Y eso, en estos tiempos, es un acto de rebeldía y coraje. A la juventud le dejaste un mensaje claro y necesario. No se dejen robar la vida. No regalen su tiempo al mandato de lo superficial. No se traguen la mentira de que la felicidad está en lo que se compra. Apostá siempre, nos decías, al amor, a la amistad, a la solidaridad. Hoy, Pepe, el Río de la Plata entero te despide. Te vas, pero nos dejas una ética, una forma de estar en el mundo. Te quedas en la memoria de quienes creemos que vivir bien no es vivir con lujos, sino con valores. En cada joven que elige la paz sin olvidar la justicia, en cada persona que honra la vida con humildad. Gracias por tanto, hasta siempre viejo sabio, con profundo respeto y admiración, un hermano rioplatense. Bueno, estas fueron unas palabras que nos dejaron para ir cerrando el programa de hoy. De nuevo, voy a decir que hay muchísimo para hablar, muchísimo para leer, muchísimo para pensar, pero de una cosa a la vez. Más allá de Pepe, la verdad, como dijimos al principio, es que
hay mucho legado, o no sé si legado es la palabra, pero hay mucho arte en la República Hermana del Uruguay. Hay mucha gente muy amigable, por decirlo de alguna manera. Nos han dejado muchas cosas, y entre ellas, que la nombramos al principio, una de mis favoritas es La Murga, y lo quiero traer hacia el cierre, básicamente porque me parece que, independientemente de cómo suena, que suena bien, tiene en sí misma una representación muy clara de todo lo que fuimos hablando de este programa, que tiene que ver con la idea de la grupalidad como formato, de lo popular como importante. El carnaval en Uruguay realmente es una fiesta. Y también por su formato mismo, ¿no es cierto? Tiene mucho... o sea, traslada el mensaje, siempre tiende a ser, ¿no?, la murga uruguaya bastante crítica, es como una expresión de esas características, pero algo que me parece, siempre me gustó mucho también, es que cierra con una bajada, que es esta cuestión del que está en el escenario, cuando se retira festeja con los que están abajo escuchando, y se hace uno con el público. Creo que hay ahí un mensaje importante más allá de las personas, porque hablamos de Pepe Mujica y pensamos, bueno, por una cuestión de coyuntura, por supuesto, pero a veces cuando nos quedamos en esa discusión pareciera ser que fue un tocado por la varita mágica, o que entonces ahora tenemos que hacer algún tipo de reverencia a su persona, y en realidad finalmente lo importante justamente es lo que se trabaja y hacia dónde se va. Durante su gestión mejoraron mucho los índices de pobreza, de calidad de vida, y por eso también se lo recuerda con cariño. Pero él mismo lo dijo, ¿no es cierto? Bueno, pero yo no pude acabar del todo con la pobreza en un país relativamente chico, y no me lo perdono. En fin, lo que quiero decir es que me parece muy fundamental que en estos espacios, más allá de celebrar o honrar en este caso a una persona que nos dejó, tratemos de ir un poco más allá y pensar en el todo y en las cosas que nos parecen que están buenas, hacer más allá de los nombres para poder crecer. Hecha esta reflexión de cierre, voy a ir pidiendo la despedida. Vamos a escuchar una versión justamente de la murga popular de allá de Uruguay, Agárrate Catalina, pero haciendo una canción argentina, por esta cosa de, bueno, encontrar los puntos medios, que acá hace un rato me dijeron que no era el lugar para estar, el punto medio, pero bueno, una es lo que es y hace lo que puede con lo que es. Vamos a escuchar ese tema y nos vamos a ir yendo hasta la próxima edición de Fuera de Juego. Gracias, Jape, por el aguante. Gracias, Rodo, a la distancia. Gracias a todos los que están escuchando. Y bueno, si todo sale bien, el martes que viene tendremos alguna otra cosa para contar, para pensar, para reflexionar en este programita llamado Fuera de Juego. Hasta la próxima.